Hola mis chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad nos volvemos a encontrar en un nuevo video acá en Aprendiendo Juntos, Aprendemos Mejor. Espero que les guste este video. Bueno, acá estamos en una nueva clase de ciencia y tecnología o ciencia y ambiente, como ustedes lo quieran llamar. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Espero que les guste, que les encante, pero antes de empezar este video espero que le den like, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que reciban más videos y no se olviden comentar. Bueno, en esta oportunidad el tema de la clase es características de los seres vivos. Vamos a hablar sobre cuáles son las características de los seres vivos para que sean llamados seres vivos. Para niños y adolescentes de cualquier edad, siéntate, acomódate y disfruta de este video. Bueno, vamos a aprender más sobre este tema, ¿no? A primera vista podemos afirmar que las bacterias son seres tan diminutos que no tienen nada en común con las plantas y mucho menos con los animales o con nosotros. Pero esta afirmación no es verdadera, ya que, por ejemplo, la principal semejanza entre ellos es que son seres vivos. Acá se habla sobre las bacterias, aún sin creerlo, son seres tan diminutos que aún no lo podemos ver a simple vista, pero tienen algo en común con las plantas y con los animales que aún nosotros no nos imaginamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Los animales, las plantas, los hongos, los organismos, los microorganismos que no somos capaces de ver a simple vista, son seres vivos. A pesar de su enorme diversidad, todos comparten una serie de características. Bueno, vamos a ver, ahí se mencionan a los animales, las plantas, los hongos y los microorganismos. ¿Qué son microorganismos? Son seres tan diminutos que no los podemos ver a simple vista, pero también son seres vivos, ¿no? Porque comparten una serie de características y vamos a hablar en esta oportunidad de las características generales. En primer momento vamos a hablar de las características generales que hacen que una planta, un animal o nosotros o las bacterias o algún microorganismo sea llamado ser vivo. Ya, la primera característica tiene un ciclo vital, es decir, atraviesan por etapas. Nosotros como ser humano nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿verdad? Bueno, así igualmente las plantas, los animales y aún las bacterias y los microorganismos cumplen esa serie de etapas que atraviesan en su vida, ¿no? Un ciclo vital. Nace, crece, se reproduce y muere. Aún ellos también tienen ese ciclo vital. Bueno, la segunda característica es aumentan su tamaño corporal en una o varias etapas de su vida. Cuando nacen, estos son chiquititos, ¿no? Mientras van ya creciendo, ya van aumentando su tamaño. La misma palabra dice crecer, ¿no? Aumenta su tamaño más y más en la adultez igualmente, y ya en la ancianidad baja un poco su tamaño. Se ha visto en algunas ocasiones que baja un poco su tamaño, ¿no? Entonces lleva una serie de cambios en su tamaño en respecto a su ciclo o las etapas de vida, ¿no? Esa es una de las características de los seres vivos. Aún los animales, las plantas, nosotros y los microorganismos también experimentamos ese cambio de tamaños y esas etapas del ciclo de vida. Bueno, la otra característica tiene una composición química similar que constituye la materia orgánica. Bueno, ese tema estaremos hablando en otra clase ya más adelante. Bueno, la otra característica están formados por una o varias células. Es verdad, nosotros como seres humanos, y los animales, las plantas, aún los microorganismos más diminutos, también están formados por células. Y eso es una de las características más importantes que nos hacen ser seres vivos. Bueno, otra realiza una serie de funciones exclusivas de los seres vivos. Estas funciones vitales son nutrición, relación y la reproducción, es verdad. Bueno, como seres vivos cumplimos funciones exclusivas, ¿no? Que son la nutrición, la relación y la reproducción. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de las 3 clases y vamos a empezar primero con la función de nutrición. La función de nutrición.
Comprende todos los procesos por los cuales los seres vivos obtienen la energía y las sustancias que necesitan para vivir. Sustancias que necesitan para vivir. Ya en clases pasadas ya hemos hablado de la alimentación. Bueno, eso nos hace, tenemos función de nutrición, porque si no nos nutrimos, si no recibimos energía o las sustancias que necesitamos para vivir, nuestro cuerpo se debilita o podemos llegar hasta la muerte. Pero esa es una función de nutrición. La función es que comprende todos los procesos por los cuales los seres vivos obtienen energía y las sustancias que necesitan para vivir. Según su nutrición, los seres vivos pueden ser, según la nutrición, hay dos clases de seres vivos, autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos, como las plantas, que fabrican las sustancias orgánicas que necesitan mediante la fotosíntesis. Muy bien, autótrofos, ya. Son como las plantas, ¿no? Fabrican sus propios alimentos, sus propias sustancias que necesitan para vivir mediante la fotosíntesis. Ellos mismos fabrican su propio alimento. Y los heterótrofos, que es otra clase de seres vivos según su nutrición, como los animales que se alimentan de otros seres vivos o de sus restos. Muy bien. Tenemos la función de relación también. La función de relación abarca todos los procesos por los cuales los seres vivos se relacionan consigo mismos o con otros organismos o con el medio que los rodea. Sin esta función los seres vivos serían incapaces de nutrirse y reproducirse, pues gracias a ella perciben lo que sucede a su alrededor y en su propio cuerpo, reaccionando ante los estímulos. Bueno, la función de relación es muy importante, porque si no, los animales no podrían defenderse o no podrían despertar sus estímulos, como dicen, ¿no? Y entonces si un león ve atacar a una gacela, la gacela no sentiría, no percibiría, y entonces no se podría escapar y no podría salvarse. O función de relación. Dice que si la función de relación sería imposible nutrirse y reproducirse, ya que para nutrirse necesita relacionarse con otros animales y para reproducirse igualmente. Bueno, vamos a seguir con la otra función, que es la función de reproducción. Es una función muy importante, ya que a cabo de ella se pueden generar otros seres vivos y así la humanidad pueda seguir creciendo y aumentando. Agrupa los procesos por los cuales los seres vivos originan nuevos individuos, otros seres vivos. Las formas de reproducción son muy variadas, pero pueden ser agrupadas en dos que vamos a ver en esta oportunidad, la asexual y la sexual. La asexual interviene un solo individuo, a partir del cual se originan descendientes idénticos al progenitor, porque no hay cruce de información genética. Por ejemplo, las bacterias, pero también organismos como las hidras que forman yemas. Bueno, aquí podemos ver la reproducción asexual, ¿no? Que es donde interviene un solo individuo. Entonces, el hijo o el otro individuo que se forma a través de él va a ser idéntico al que lo creó, ¿no? Porque ya no hay dos, sino es uno solo. Y entonces va a tener que parecer obviamente a él. Como las bacterias o las hidras que forman yemas, dicen, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la yema de una hidra, la formación de una yema y el desarrollo de un nuevo individuo y la separación del nuevo individuo. Bueno, vamos a ver la sexual. Intervienen dos individuos de diferente sexo que aportan una célula sexual o gameto. Ambos gametos se unen y dan lugar al nuevo individuo, que hereda características de los dos progenitores. La mayoría de los animales se reproducen de esta forma. Por ejemplo, el oso de anteojos, el venado, el conejo, etcétera, etcétera. Aún nosotros, los seres humanos, también nos reproducimos por esa forma sexual, ¿no? Porque intervienen dos individuos, el hombre o la mujer, o en el caso de los animales, el macho y la hembra, ¿no? Que dan el espermatozoide y el óvulo que se combinan y ahí se forma el nuevo individuo que hereda las características de los dos progenitores, ¿no? Tanto de la mamá como del papá hereda esa forma, ¿no? Bueno, acá vemos, les voy a mostrar, acá vemos el macho y la hembra. La hembra da óvulos, que son gametos también, y
gametos femeninos y el macho da espermatozoides, que son gametos masculinos, espermatozoides, óvulos, y el cigote, que es la primera célula de un nuevo ser. De ahí se forma el nuevo ser, que se va a formar un embrión y termina como un conejo adulto ya cuando crece. Bueno, así igualmente son en el ser humano. Ya, vamos a seguir entonces con ahora que viene. Ya, muchas bendiciones. Vamos a hablar una pequeña cita bíblica que en esta oportunidad me gustaría compartir con todos ustedes. Es la cita bíblica de Juan 3:16, una palabra muy importante, muy necesitada en estos tiempos. No es una palabra que nos llena de fortaleza, de amor a cada uno de nosotros. Y dice así: porque de tal manera amó Dios a este mundo entero, que entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esa es una palabra muy, muy linda. Si piensas en estos momentos que nadie te quiere, que nadie te ama, o que estás solo en este mundo, no lo creas. Estás muy equivocada. Y siéntete realmente amado o amada, porque hay un Dios que entregó a su Hijo, porque te amó a ti, y por amor a ti mandó a su Hijo unigénito que estaba sentado con él ahí en el cielo. Lo mandó para que sufriera, para que le den latigazos, para que muriera en esta cruz. Y nosotros muchas veces desperdiciamos ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, cuando entregó toda su sangre, toda su vida por nosotros. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, pero para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creerle solo a él, a Jesús, porque Jesús dijo que él es el camino, la verdad y la vida, y que el que no viene a él, no viene al Padre, y el Padre es Dios. Si no nos acercamos a Jesús, no nos podemos acercar a Dios. Cree en Jesús para que no te pierdas y tengas vida eterna. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Espero que tengan una semana muy bonita, llena de bendiciones. Me despido. Chao, chao. No olviden suscribirse, dar like y activar la campanita de notificaciones para recibir más videos. Y también comenten. Bueno, me despido. Chao, chao.